Buenas tardes, mi nombre es Jenny Parada. En este momento voy a hacer brevemente la defensa de la infografía correspondiente al bloque 3 de la materia de metodología del entrenamiento deportivo. En la primera parte de la importancia del rendimiento deportivo, tomé esta infografía iniciando por el origen. Dice que deriva del inglés que significa performer, que significa cumplir, o performance, que es el francés que significa cumplimiento. A eso se refiere el rendimiento, es similar. El rendimiento deportivo dice que es el resultado de una actividad deportiva que, especialmente dentro del deporte de competición, cristaliza en una magnitud, otorga dicha actividad motriz según reglas previamente establecidas. Esto lo dice Martín en el 2001. El rendimiento deportivo tiene unos enfoques. De allí deriva también su importancia. Tiene un enfoque bioenergético, un enfoque psicológico, un enfoque biomecánico, un enfoque sociológico y un enfoque cognitivo. ¿Por qué? Porque cada uno de esos enfoques, el rendimiento óptimo de cada uno de esos enfoques lleva a que exista un rendimiento óptimo del entrenamiento deportivo. Bioenergético porque inhibe muchos sistemas, entre esos el cardiovascular, que lo menciono más adelante, el sistema respiratorio y de ventilación. En la parte psicológica porque trabaja mucho el sistema nervioso del individuo. En la parte biomecánica porque debido al trabajo del sistema bioenergético existe un trabajo biomecánico o de movimiento. Sociológico y cognitivo se deriva de los factores un poco intrafamiliares del atleta, ya sea con su entrenador, con su familia, con el sistema. El sistema cardiovascular cumple un papel fundamental en el rendimiento deportivo. ¿Por qué? Porque este suministra oxígeno al músculo y a los órganos por medio del sistema arterial. No es un secreto, las arterias llevan la sangre oxigenada. Libera también a su vez gran cantidad de dióxido de carbono gracias al sistema venoso. Contribuye a la regulación de la temperatura interna, aumenta el débito cardíaco. Eso se debe a que el sistema cardiovascular genera o cumple una función importante en la actividad física o en el entrenamiento, porque es el encargado de mantener la temperatura corporal del individuo. Entonces él hace todo el trabajo necesario para que esa temperatura esté en los niveles adecuados y no descompense al atleta. Redistribuye mayor flujo sanguíneo a los órganos que más lo requieren durante el ejercicio. Él deja su débito al corazón, pero la demás sangre oxigenada o el mayor flujo sanguíneo va a aquellos músculos que más los requieran durante la actividad. Él se encarga de conocer cuál es el músculo que más necesita en ese momento flujo sanguíneo y redistribuye todo aquel para que logre el trabajo como tal. El rendimiento deportivo tiene o influyen en él, así como enfoques, tiene unos factores que lo inhieren. Son factores individuales y factores colectivos. Tomé algunos ejemplos. En los factores individuales pues va la técnica, va la táctica, va la coordinación, van las valencias físicas, ya sea fuerza, resistencia. Esos son los factores individuales. También hay unos factores colectivos o pueden ser externos, ya sea la organización, la relación que existe entre entrenador-atleta, entre cuerpo técnico, y entre esos pues está el clima, que es un factor que influye en el rendimiento deportivo y que lo mencionan allí, los diferentes cambios climáticos que son factores físicos y externos, pero que inhieren en el trabajo del entrenamiento deportivo. La importancia del rendimiento es que relaciona las capacidades físicas de una persona con una actividad, un deporte a realizar. Es aquel puente, el rendimiento deportivo es aquel puente entre las capacidades y una disciplina deportiva. Permite activar al máximo las capacidades de un individuo para lograr un objetivo. El rendimiento deportivo es aquel camino que recorre el atleta para lograr o para
para llegar apto a una competencia. En otra tomé las relaciones que existen entre entrenamiento deportivo, rendimiento deportivo, resultado competitivo y rendimiento deportivo. Lo veo que es como un ciclo. Primero vamos a definir los conceptos. En entrenamiento deportivo se entiende como la preparación que se realiza de un animal, una persona o un equipo a cualquier rendimiento mediante ejercicios apropiados. Esto lo dice Peter Robert, 1993. Coloqué un animalito con una pesa y un humano, porque existen también diferentes tipos de entrenadores. Puede ser un entrenador de perros, igual está cumpliendo y tiene planificación, tiene tal cual como el entrenamiento deportivo. El rendimiento deportivo es esta manera donde se puede definir el rendimiento de una acción motriz cuyas reglas fijas es la institución deportiva que permite a los sujetos expresar potencialidades físicas y mentales. Ese es el rendimiento deportivo. Y el resultado competitivo define la palabra de competencia, que se refiere al enfrentamiento o a la contienda que llevan a cabo dos o más sujetos respecto a algo. En el mismo sentido se refiere a la rivalidad entre aquellos que pretenden acceder a lo mismo. O sea, tomé el concepto de competencia. Pienso que el entrenamiento deportivo es aquel plan, aquella fase que permite por la aplicación de diferentes cargas físicas en un organismo, me permite que ese organismo se adapte, tenga una adaptación a ese ejercicio, a ese trabajo, y tenga un rendimiento deportivo. Entonces digo acá, el entrenamiento deportivo me lleva a obtener un rendimiento deportivo. Y el rendimiento deportivo adecuado y bien enmarcado puede llevar a lograr un resultado competitivo, o es aquella base que permite que un organismo esté apto para lograr un resultado competitivo. En los modelos se pedía que, de acuerdo a los recursos, un modelo que coincidiera con el deporte, el cual uno eligió en la carrera. Yo elegí atletismo. Revisé los modelos y escogí el modelo de Zimmermann 1985, porque pienso que es uno de los más completos y va mucho con la rama del atletismo en este aspecto, el fondo. ¿Ok? Fondo y semifondo. Pienso que enfoca muy bien como núcleo el rendimiento deportivo, y para que se dé necesita tener unas capacidades táctico-cognitivas, unas capacidades psíquicas, unas capacidades físicas y unas capacidades técnicas. Entre las capacidades cognitivas, táctico-cognitivas, están los factores externos, el entorno, la familia, el entrenador, lo que decíamos de factores que influyen en el rendimiento deportivo. Y sí, en un deportista influyen mucho los factores del entorno y los factores externos. Requiere de condición física el deporte, requiere de fuerza, de velocidad, de resistencia, de flexibilidad. De toda esa valencia física requiere dicha disciplina deportiva. Requiere unas capacidades psíquicas, el talento, la salud, que esté apto físicamente, mentalmente, para aplicar las diferentes cargas del entrenamiento. Y una fase técnica también se requiere en el rendimiento deportivo del atletismo, que la fase técnica se divide en dos, dice capacidades coordinativas y habilidades del movimiento. La otra fase, que lo hice en otra infografía, sobre cómo evaluar la capacidad del rendimiento deportivo, o cómo la evaluaríamos nosotros como futuros entrenadores. Yo escogí 5 pasos. A grosso modo, el primero sería la realización de pruebas médicas. Llega un individuo que desea practicar una disciplina deportiva, o estoy haciendo una selección, yo necesito aplicar pruebas médicas, como son una hematología completa, un examen de orina, un examen que me corrobore que ese individuo está apto para aplicar un entrenamiento sobre él. Segundo sería la realización de unas pruebas posturales, palancas y maniobras posturales, que demuestre que la estructura de ese individuo sea acorde o esté completamente bien para aplicar los movimientos o efectos técnicos que él va a realizar en el deporte. Palancas y maniobras para corroborar que no posea ninguna lesión en ninguna de sus articulaciones, que inhiba el buen desempeño. Realización de pruebas de actitud física, muy importante.
a ver, ajá, qué es lo que trae. Entre esas nombré lanzamiento de balón medicinal, salto largo, salto alto, una prueba de 50 metros o prueba de 30 metros, pruebas cortas, una prueba de fondo como puede ser los 2000 metros o como puede ser un test de Cooper. Esos resultados, el tabular esos resultados, el tener esa información, permite ver con qué viene y en qué, cuáles son las debilidades y fortalezas de ese futuro atleta. También se realizaría después de eso unas evaluaciones parciales durante el entrenamiento. En todos los entrenamientos se debe tener, o en casi todos, ir evaluando los trabajos parciales que él realiza, tomando en cuenta muy importante el volumen e intensidad de cargas de trabajo. Un ejemplo, que realice una vuelta a un 50% en cuanto la realiza, que realice una vuelta de 400 metros a un 60%. Así el entrenador va teniendo un perfil, unos resultados que lo llevan a hacer hipótesis y hacerse pronósticos de cómo podría ser el desempeño más adelante de ese atleta. Y por último, la competencia fundamental. Igual digo o pienso que es un ciclo. Después de una competencia fundamental o después de aplicar cargas, igual yo no puedo descuidar las demás pruebas, seguir haciendo constantes pruebas, chequeos médicos, seguir haciendo pruebas posturales, también faltó ahí de repente pruebas psicológicas, porque el aplicar entrenamiento en un individuo esto hace que se generen muchos cambios en él, entre ellos una lesión, y la lesión también afecta de repente la parte psicológica. Entonces es importante que esto sea constante en el entrenamiento. Muchas gracias. Ya. Ahora guardar aquí abajo.